A partir de los recientes y drásticos cambios en el mapa político, social y económico del mundo, miles de seres humanos se han visto de nuevo en la necesidad de abandonar sus países de origen y de arriesgar su vida cruzando regiones no tan hospitalarias. México no solo es lugar de origen de migrantes, también es ruta de tránsito de personas que llegan de Centroamérica, de América del Sur e incluso de África. En Encuadre analizaremos el cine reciente que ha retratado el conmovedor y muy complejo fenómeno de la migración. Acompáñenos. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más en esta tercera emisión del programa Encuadre. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, Fernando. Y bueno, como comentaba hace un momento, esta vez decidimos hablar de cómo el cine ha reflejado y tal vez incidido en un fenómeno del que hemos estado hablando mucho en estas últimas semanas, que es el fenómeno de la migración. En concreto, en este programa vamos a hablar de la migración de personas de Centroamérica y de mexicanos hacia Estados Unidos. Sí, la tierra prometida. La tierra prometida o, Sí, o a veces no. Que como no muchas tanto, películas han demostrado, no es el paraíso que en primera instancia parece ser, ¿no? No satisface todas las, No, claro. todos los deseos, apenas las necesidades de aquellos que viajan arriesgando su vida y muchas veces no consiguiendo llegar. Muchas veces Sí, perdiéndola en el camino. Yo creo que y tengo la impresión, y luego lo vamos a discutir, de que coincidimos, de que una de las películas que mejor ha representado esto de las ilusiones que no se cumplen y de lo que se arriesga en el camino es la película La Jaula de Oro, de hace unos años, de Diego Quemada Díez. Sí, ¿no? sí, creo que es la película que reúne todas las instancias que acompañan ese viaje desde Centroamérica, subirse al tren horrible llamada La Bestia, y recorrer el camino con todo lo que se exponen ahí a la Mara Salvatrucha, a delincuentes, el paso por la frontera, que es también riesgoso, y finalmente la decepción. Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos. Si cooperan, salen vivos. Sí, algo que era muy impactante y muy logrado de esta película era que en un principio uno se preguntaba por qué nos hace pasar tanto tiempo con estos tres, eran tres jovencitos. Dos niños y una niña, sí, ¿no? sí. De hecho, para poder viajar se tenía que disfrazar de hombre porque sí. Ser mujer implicaba muchos otros riesgos. Y era porque realmente tú como espectador creabas una relación con ellos. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago de la emoción que vamos a ir al otro lado. Como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. Todo va a salir bien. Para quien no la ha visto, bueno, no voy a decir uno de los momentos más dramáticos de la película, pero ya véanla porque ya lleva mucho tiempo. Sí, lleva mucho tiempo. Pero es muy impactante y no lo esperas y te das cuenta vamos, es una obviedad lo que voy a decir, pero muchas veces cuando se habla de cifras y demás no percibimos la tragedia. De todas maneras no la logramos calcular, pero al lograr tanta cercanía con estos personajes sí hay una sacudida como espectador en la película cuando vemos qué le sucede a uno de ellos, ¿no? Sí, pero siempre es un tema que ha sido dramático desde... Yo en mi lista puse una película del 49, que es Border Incident, aquí se llamó Mercado Humano, y ya trataba el tema de los coyotes y cómo había un negocio en transportar gente a través de la frontera, ¿no? Entonces ha habido una gran cantidad de ejemplos que han abordado este asunto, incluso de forma humorística, ¿no? Está el caso de Norteado, que es de las pocas películas que lo ha abordado de este tema, porque en realidad el personaje no cruza la frontera, ¿es así? Sí, sí la llega a cruzar, justamente cuando se disfraza de sillón, es cuando logra... Acabas de decir el final Exacto, de la película. Ya ni modo. Es de Rigoberto Pérez Cano. Sí, la tendrían que haber visto. Cuando mi esposo intentó cruzar, quiso hacerlo de una manera que alguien le propuso. Y yo te la quiero dar. Es una película que rompe con el tono trágico, merecidamente trágico y fiel a la realidad, pero te habla de las relaciones que forja el personaje
en lo que consigue pasar, ¿no? Exacto. Una pequeña vida que hace en la frontera. Ujú. Y sí, bueno, otro enfoque humorístico fue el de Sergio Arau con Un día sin mexicanos, que planteaba esta hipótesis, esta hipotética falta de mexicanos en Los Ángeles y cómo eso arruinaría la vida práctica de los gringos, ¿no? ¿Qué pasaría si un día todos se negaran a hacer todos los trabajos que normalmente se delegan Exacto. a los mexicanos? We have lost our Mexicans. A day without a Mexican. I woke up and my husband was gone. And my husband, he is a Mexican, and he would never leave without his teeth. Every explanation needs to be considered. Forget about parking your cars at valet. Forget about getting a glass of water. Y bueno, no podemos dejar de mencionar a Babel, ¿no? Yo sé Babel, que, sí. yo no sé por qué es una de las películas que más discusiones causa de González Sí, Iñárritu, porque sí, bueno, es de las más polémicas en sí. cuanto a su calidad. Hay gente que la odia y hay gente que le gusta mucho. A mí me gusta. Creo que la película, con sus 3 historias, trataban, última colaboración de Alejandro González Iñárritu con el guionista Guillermo Arriaga, y que trataba tres temas, ¿no? Que eran una chica en Japón. una chica en Japón con un padre perennemente ausente, Exacto. Una mujer que trata de cruzar la frontera, Adriana Barraza, y el del francotirador. O, bueno, alguien sufría un incidente en un desierto del Medio Oriente, ¿no? Exacto. Cuando una bala perdida. Y era yo, a mí hiere a una mujer. y era una mujer. A mí particularmente el episodio de la frontera me gusta, que todo comienza cuando la nana de 2 niños de una familia Que es la misma estadounidense. familia que está Sí, pues todos varada. están cruzados. Las como historias se entrecruzan, como en todas sí. las películas de González Iñárritu. Se lleva a los niños a un festejo de este lado del lado mexicano, y cuando regresa, pues el personaje interpretado por Gael García comete una infracción Ajá. y deben de huir en el desierto. Were they? I'm in charge of them. Sir, I'm going to ask you to step out the vehicle. Why? You will step out the vehicle. Can I explain? They refuse to acknowledge that this was an act of terrorism. Yo creo que son escenas muy logradas y muy impactantes. Y además, pues quizá es un precedente a lo que después sería la instalación Carne y Arena, ¿no? Sí. De González Iñárritu. No sé si la pudieron ver, estuvo aquí en México el año pasado. Es una recreación en realidad virtual de lo que les pasa a los migrantes cuando cruzan la frontera y son abordados por la ley norteamericana, ¿no? Y es muy impresionante cómo de repente uno siente el asedio, el ataque, la muy desproporcionada rabia con la que los guardianes del orden atacan al grupo de migrantes. Yo nunca ¿no? había tenido una experiencia de realidad virtual. Tú la viste en Cannes porque ahí se inauguró, Ahí se y entonces yo inauguró, leía sí. las crónicas que hacían ustedes diciendo que era muy impresionante. Yo pensé, a mí no me va a impresionar. Y yo la vi Ajá. aquí en el Centro Cultural Tlatelolco. Ajá. Y cuando salí de ahí me di cuenta de que tenía las rodillas manchadas de la tierra porque me hinqué del terror Mira. de sentir Ajá. que había helicópteros rodeando, porque tú caminabas junto a los migrantes y aunque bueno, sí es muy impresionante cómo los sentidos se engañan. Sí. Yo no sé si Sí, en el sí. futuro la realidad virtual sí llegue a tener una presencia más grande, porque es muy cara, es muy Es difícil. poco práctica, son es poco pocos práctica. espectadores los que pueden meterse al hábitat que crea. Y bueno, esa escena es recreada en otra película que es Sicario, El Día del Soldado. De hecho, abre con una secuencia muy parecida de un asedio a migrantes. You want to see this thing through? I'm going to have to get dirty. Turning you loose. Uno de los problemas, digamos, habla de los polleros, ¿no? Sí. Uno de los personajes no necesariamente involucrados en el crimen, pero sí es un pollero. Vamos a seguir un poquito más adelante, siguiendo hablando de películas. Sí. Bueno, ahora vamos a la gustada sección de nuestras favoritas.
Es decir, tanto Fernanda como yo apuntamos nuestras listas de favoritas sobre el tema, que en este caso es la migración y la frontera México-Estados Unidos. Creo que coincidimos en el primer lugar, que es La Jaula de Oro, que ya comentamos. Y sí, es una película completa, dramática, crítica. Vaya, es una película que realmente es como emblemática de este proceso, ¿no? Sí, una vez más no quiero arruinar el final, pero es importante ya estas secuencias finales en donde uno de los personajes finalmente llega a Estados Unidos y todo es espeluznantemente frío y de ninguna manera cumple expectativas, ¿no? No, paradisiacas. Y ¿Tu segundo lugar? Mi segundo lugar es la que ya mencioné, es The Border Incident de Anthony Mann, que acaba de pasar en el Festival de Morelia. Mira. Generalmente ponen películas hollywoodenses donde lo mexicano ha tenido relevancia. En este caso, sí es Ricardo Montalbán el héroe, donde él se hace pasar por migrante para desenmascarar esta conspiración de polleros o de coyotes que tratan de traficar con personas. Y es que, bueno, ahora que lo dices, a lo mejor me equivoco, pero son pocas las películas estadounidenses que desde su lado retraten muy pocas. El fenómeno. Y además es muy buena, no solo es un caso insólito, sino tiene la experiencia, el profesionalismo de Anthony Mann, ¿no? Que hizo posteriormente maravillosos westerns, ¿no? Es lo contrario, bueno, pues es la mirada opuesta a un western, porque nosotros seríamos los invasores y Exacto. los westerns siempre quieren sí. colonizar territorios. Exacto. En fin, es un western extraño. Pues a mí me gustó Norteado, yo puse Norteado. Norteado, ajá. Como segundo lugar, quizá por eso, por lo que decíamos, por la ruptura del tono. Pues aquí está re cabrón. ¿Y cuándo piensas cruzar? Más pronto. ¿Nombre? Andrés García. Ojalá se vuelva a ver, yo creo que no estaría mal incluso en estos días. Sí. Alguien organizara un ciclo sobre, ya estamos dando ideas. Sí, no está de más. Sobre todo porque, bueno, digo, no es para este programa, no tiene la intención de entrar en un debate sociopolítico ni nada por el estilo, pero el tema de la caravana migrante a veces se nos olvida que nosotros es lo que pedimos allá y lo estamos, en fin. Exacto. Vernos reflejados ahora en ellos, ¿no? Y tu segundo lugar, fue Border Incident. Bueno, el tercer lugar es tu segundo, el mío es Norteado, que ya comentamos, pero tu tercer lugar es Sicario, Día del Soldado, de Stefano Sollima, que la empezamos a comentar y que es una película que a mí me gustó más que la original. La verdad, creo que es más fuerte, mucho más intensa que la de Denis Villeneuve. A mí me gustó mucho, pero no le fue muy bien, creo, hace poco que se estrenó. A lo mejor pega muy cerca de lo que nos molesta, pero ¿no? se entendió como una película antimexicanos y yo creo que al contrario, que hablaba de la irresponsabilidad en las decisiones que se toman a veces por parte del gobierno de Estados Unidos para solucionar un problema. Yo creo que era más oscura incluso para los norteamericanos que hacia nosotros. No nos deja bien, porque bueno, no estamos en buenos términos. Hablaba mucho de narcotráfico, pero... Sí, se planteaba que los narcos eran los que llevaban el negocio del paso de la frontera, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, mi cuarto lugar tiene que ver con narcotráfico. Está mal asociar migración con narcotráfico porque es lo que hace Trump. Pero por ejemplo, en el imaginario de los estadounidenses eso es lo que pasa y es por lo que se quieren cerrar las fronteras. Y a mí me gusta Tráfico de Steven Soderbergh porque quizá es de las primeras películas que habla del cruce de fronteras llevando drogas. En ese caso era una historia en donde se transportaban en unos muñequitos muy extraños. Digo, aquí el punto es decir, creo que los migrantes de a pie, los migrantes que van por el desierto, no son los narcotraficantes, ¿no? Claro. Los narcotraficantes tienen métodos mucho más sofisticados, hacen túneles, difícilmente van a llevar drogas en sus mochilas. Es un poco absurdo que con una pared se intente detener el narcotráfico. Claro, es el argumento de Trump, ¿no? Que todos los mexicanos somos violadores, delincuentes, narcotraficantes, ¿no? Entonces, a toda luz es falso. Y bueno, mi cuarto lugar es Sicario, ahí coincidimos. Y mi quinto lugar es, el título que le pusieron en México es Un pícaro en Los Ángeles, pero en realidad se llama Born in East LA, que es la única película que dirigió el cómico Chich Marín,
que a mí me hace mucha gracia. Es muy graciosa. Que es un ciudadano estadounidense de ascendencia mexicana que por azar se encuentra del otro lado, o sea, se encuentra en México y ya no lo dejan entrar porque lo consideran un mexicano. Entonces hace todo tipo es un poco como el correcaminos, trata de hacer varias tretas, disfrazarse, y un poco en la línea de norteado, ¿no? Que es otra aproximación humorística a un tema tan serio, ¿no? Sí, es una buena excepción. Y yo, bueno, mi último lugar fue Babel. Ajá. Que ya comentamos. Que ya comentamos. Que por cierto, hay que recordar que ganó el premio a Mejor Dirección del Festival de Cannes. Pues fue una sí. película premiada en su momento y después tuvo esta rara polémica que ya comentamos. Pero es que después hizo Beautiful, ¿no? Beautiful fue ya posterior y esa tal vez y hablaba de sobre migración, migrantes. Pero en España y tal vez esa no era tan buena. No. Más bien no era nada buena. Pero bueno, vamos a quedarnos con la buena. Con la buena. A ver, este año que empieza el Oscar, ¿quién se lo lleva? Se rumora que... Exacto, a ver si Alfonso Cuarón repite. Bueno, vámonos a una pausa, no se vayan, volvemos aquí en Encuadre. Estamos de vuelta en Encuadre hablando de cómo el cine, en este caso el cine mexicano, ha reflejado los movimientos de migración hacia Estados Unidos por parte de los mexicanos y en algunos casos de centroamericanos. Hemos mencionado varios títulos de ficción. Y hay también documentales. Sí, está, por ejemplo, el de Llévate mis amores, que se enfocaba en el fenómeno de las patronas, ¿no? Las que en un momento en Veracruz, ¿no? Ya nos avisaron que sí iba a pasar, pero más tarde, por lo que me tocó hacer unos 10 kilos de soya. Suministran víveres a los que están subidos en la bestia. Lonches les llaman lonches, ellas. Exactamente. Y entonces les arrojan agua y les arrojan esos lonches y les ayuda a sobrevivir el viaje, ¿no? Sí, y otro documental notable reciente es El Paso, de Berardo González. Exacto. Que es otro ángulo, que es el de la solicitud de asilo. Por parte de periodistas. Un beso. Otro beso. ¿Ya? Llegaron dos que nos estaban cuidando y en voz baja dijeron, ahorita los vamos a matar. Narraba el caso de dos periodistas perseguidos por el narco en México, no protegidos por el gobierno mexicano, que ya habían sufrido amenazas. Bueno, no nada más amenazas, sino ya su familia había sido atacada, pero estaban en un limbo legal. La película habla de cómo no necesariamente es rápida el trámite para que puedan ser considerados ciudadanos en Estados Unidos y cómo ya no pueden volver a México. Exacto. Y hay otro documental llamado La Bestia, que ya el título lo dice todo, que no era muy bueno, por cierto, era un poco amarillista. Difícil es cruzar México por el asunto, porque a veces cuando migración nos persigue en los trenes, por huirle a ellos decimos agarrar los trenes y es cuando muchos fracasamos. Los agarra la llanta del tren, los matamos. Y hay otro documental hecho por un estadounidense, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo que que incluso una de las historias hablaba de un hombre. De un vigilante. De un vigilante que estaba todo el tiempo obsesionado. Sí, esparciendo el pánico en Arizona. Exacto. Porque estaba esperando la llegada de estos violadores, delincuentes y todos de los que habla Donald Trump. Y ármense, únanse. El gobierno no proporciona... Yo creo que coincidió con la campaña de Trump. Todavía no entraba al ejercicio de la presidencia, pero nunca parecía un migrante. Nunca. Era más bien el retrato de la paranoia. Exacto. De cómo solo vivían para proteger la frontera. Todo lo que en Estados Unidos siembra miedo y paranoia se reditúa en votos. Cuando llega alguien y promete evitar el peligro percibido, pues se lleva todos
todos los votos. Exacto. Sí, me quedé pensando que incluso en el más reciente documental de Berardo González, que es La libertad del diablo, se habla de un militar mexicano que desertó del ejército mexicano porque ya no quería ser cómplice de todo lo que se perpetraba, de toda la ilegalidad que sucedía dentro del ejército. Es más bonito morir en el intento de rescatarlos. No tienen perdón ellos. Me hinqué en la tierra para escarbar yo y que eran los tenis de mis hijos. Sus ojos como que están en el lugar, pero a la misma vez no están. Dije, bueno, ya me maté, ¿ahora a dónde voy? Mi vida no tenía sentido en sí, con todo el corazón, sí. Estaba, no se decía dónde, porque evidentemente había que proteger el anonimato y estaba esperando a ver si alguna asociación en Estados Unidos lo ayudaba a conseguir asilo, que es otra de las aristas de la migración. Sí, entre varias de las historias de terror de La libertad del diablo. Porque entre varias de las historias de terror de la libertad. Sí, y también hablando de cómo algunas películas pueden caer un poco, no sé si en el amarillismo, pero sí en el sentimentalismo. Está la película con Demián Bichir, que se llamaba Una vida mejor. Sí, que el caso era el de un jardinero que está ilegalmente, pero ya ha conseguido trabajo, ya ha conseguido posicionarse, digamos, en la sociedad, pero la migra lo persigue, ¿no? I don't know what's going to happen to us. You ain't gotta worry about me. And I do worry. I worry about you all the time. Papa, why did you have me? To be able to take care of you and watch you grow. Because I love you. You are the most important thing in this world to me, mijo. That's why I had you. For me. For a reason to live. Creo que una buena actuación de Demián Bichir, por cierto, nominada al Oscar, cosa que seguro se redituó en varios contratos internacionales para Demián Bichir. Pues Demián ya está haciendo muchas cosas. Muchas películas hollywoodenses. Pues a propósito de Demián Bichir, esto no es una película, es una serie que se llamó El Puente. El Puente, que era a la vez un remake de una serie escandinava. Y a mí me pareció muy interesante. Era con él, como un policía, como un detective mexicano. Y con Diane Kruger. Y si bien no era de migrantes de a pie, reflejaba bien. Sí trataba sobre el tema de la migración y del crimen en la frontera. Who are you? Marco Ruiz, Chihuahua State Police. She's American. The car came from El Paso. It's ours. Look, I don't need your body. Why tell me that? We got our own dead. How'd you let that happen? I will be Assistant Detective Cross in an investigation. That'll be interesting. Why's that? Well, Sonia's an interesting gal. I know that. Ma'am, You may not want to look. Excuse me. Step aside, please. She's one of them. One what? The girls of Juárez. Cómo está estrechamente ligada a los dos pueblos fronterizos, tampoco es como Trump dice, ¿no? En donde fácilmente se van a poder cortar de tajo todas las relaciones comerciales, de amistad. Sociales, etcétera. De hecho, por ejemplo, Sicario, que si en Estados Unidos invirtiera para mejorar la infraestructura en el lado mexicano, se evitarían, o sea, se gastaría menos dinero que todo lo que está, por ejemplo, invirtiendo Trump ahorita para impedir el paso. Bueno, y ahora vamos a revisar las películas que están en exhibición aquí en TV UNAM. Concluye el ciclo dedicado a las óperas primas del CUEC con Todos los días son tuyos, de José Luis Gutiérrez Arias. ¿Qué haces? Busco hombres. Si un hombre estuvo con ella, deja su marca. Y en un baño te das cuenta. Así son ustedes. Y Flor de Fango, de Guillermo González. Huele delicioso. Y en el ciclo Sala de Arte, es un ciclo semanal en TV UNAM, se va a presentar la película Tentación. El título original es Temperance Moon, del director chino Chen Kaige. Sí, que es un estreno en México. O sea, me imagino que se habrá visto en video, pero nunca se exhibió comercialmente en salas. Que es una película interesante, a pesar de que no siguió el camino que parecía seguir el director, autor de Adiós a mi concubina, película ganadora en Cannes.
es un director que de alguna manera se perdió en el camino, ¿no? Pero esta película es interesante. Pues de las pocas veces que se puede ver un estreno en televisión. En televisión, sí. Hay que aprovechar y también en otro ciclo distinto que es el ciclo literatura corta. Ajá. Está El Rincón de las Vírgenes, que es una de las mejores de Alberto Isaac. Y también está Llovizna, de Sergio Oljovich. El presidente de la República dijo lo siguiente: hemos aprendido en el dolor de nuestra historia que solo si hay orden entre los poderosos puede haber oportunidad de justicia para los débiles, con los que nos solidarizamos para fortalecernos. Hay mucho cine que ver. Bueno, las películas de las que hablamos, creo que casi todas se pueden conseguir, están en video. En plataformas digitales. Exactamente, sí. Ya no están en cartelera, evidentemente, pero fácilmente pueden revisarse y nosotros nos vamos a despedir. Muchas gracias, Leonardo, y nos despedimos de ustedes y los invitamos a que nos sigan acompañando en Encuadre, que es una mirada crítica al cine de estreno, pero también al cine que en otros espacios, como lo discutimos en el programa de hoy, se pueden seguir viendo en plataformas, video, etc. Nos vemos la siguiente semana.